Estamos de regreso nuevamente con un mundo de economía. Vamos a continuar entonces analizando un término económico que tiene mucha relación con la temática que estamos tocando hoy. Vamos a hablar de las economías subterráneas, economías underground, para utilizar un término en inglés. Sí, también se le denominan economías sumergidas u economías ocultas. Vamos a ver lo que define la economía subterránea. ¿Qué es esto? Le pedimos la lámina al señor director. Rápidamente, por favor. Y tal como ustedes pueden ver en pantalla, la economía subterránea es el término utilizado para describir la venta clandestina e ilegal de bienes, productos o servicios, violando la fijación de precios o el racionamiento impuesto por el gobierno o las empresas. A nivel mundial se estima que la economía subterránea o sumergida ha proporcionado alrededor de 1.800 millones de puestos de trabajo. Esto es un dato referido por el Banco Mundial. La economía subterránea se refiere a todo ese conjunto de actividades, como ustedes pueden ver en pantalla, que pertenecen al mundo oscuro, al mundo ilegal. Todas esas operaciones, todas esas transacciones, operaciones económicas, operaciones de compra, de venta. Pero realmente, ¿cuáles son las modalidades que definen y que determinan a las economías subterráneas o a las economías underground? Ajá. Vamos. Por otro lado, lo tienen ustedes en pantalla, las economías subterráneas también operan, obviamente, y por eso es subterráneo, de forma clandestina, fuera de la ley, y está compuesta por una cadena de actividades ilegales y delictivas que en muchos países, por supuesto, son perseguidas. Sus resultados económicos derivados de la ilegalidad son extraordinariamente rentables, muy altos, y además parte de esos resultados, de esas ganancias, de esa rentabilidad, se destinan a la propia protección de las actividades ilícitas, al soborno de las autoridades y a la impunidad de sus actores, de manera que esta economía subterránea pueda efectivamente seguir existiendo y funcionando. Y realmente un ejemplo yo que les voy a colocar aquí sobre economía subterránea, aquí en el eje fronterizo, es que la economía subterránea justamente es la que controla en la frontera el precio real del bolívar y deja que la gente vea pasar pimpineros, permite el bachaqueo, entre otro tipo de actividades similares. Por ejemplo, se deja operar al bachaquero porque con esa figura, en esa actividad, el bachaquero como tal, el gobierno hace creer que en verdad existe contrabando. Y además, el gobierno, las políticas visibles, el precio nominal del bolívar jamás se va a combatir. Lo que económicamente oculto se está llevando a cabo, o lo que se puede decir, lo que económicamente en forma subterránea se está llevando a cabo. Eso es un ejemplo de economía subterránea en una situación que tenemos aquí palpable en nuestra frontera colombo-venezolana. Y el impacto es tremendo, porque de allí deriva el tipo de cambio que domina la economía nacional. Y algo muy importante que hay que decir aquí, Fidel, es que, como yo lo decía en el primer segmento, que cada control inmediatamente lo que hace que se genere es una inflación y que cada hipercontrol se genere una hiperinflación. Por lo tanto, ante tantos controles, ante tantas regulaciones, lo que se genera automáticamente es la existencia, la aparición de nuevos mercados paralelos. Mercados propios de las economías subterráneas. ¿Cómo se determina entonces la magnitud de la economía clandestina, Darcy? ¿Cómo se puede manejar eso? Allí tenemos en una lámina esta interrogante. Ajá. Que es, y como ustedes pueden ver, una es que no es posible determinar con cifras confiables y objetivas el valor agregado de la actividad económica no denunciada ni registrada. Algunos estudios realizados para determinar cifras se basan en el consumo de energía, por ejemplo. Según el Fondo Monetario Internacional, el porcentaje de la economía subterránea sobre el Producto Nacional Bruto ha aumentado en casi todos los países, no es solamente aquí en Venezuela. Y finalmente, los mayores niveles de economía subterránea se dan en Nigeria, con 76%. Colombia está en el punto intermedio entre 25 y 35%, y en los menores niveles se ubica en Suiza, con un 8%. Esto es un dato, por cierto, del Fondo Monetario Internacional. Y esa información implica afirmar con criterio
que no existe ninguna sociedad, no existe ninguna economía de ningún país que esté exenta de sufrir de este problema de las economías subterráneas. Las economías subterráneas están en todas partes. En Suiza, 8%. Pero la chasquearán en Suiza. Es que el hecho de que ya haya un 1% de economías sumergidas o subterráneas, ya eso es un problema. Sí. Hay un problema que no se ha podido erradicar totalmente. Bueno, nosotros nos despedimos de este segmento, le hemos llevado a ustedes el término de lo que es economía subterránea. Vamos a cumplir con un nuevo compromiso comercial y ya regresaremos con más de Un Mundo de Economía. No se aparten, por favor.